llenara todas sus vidas, porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 13. Todos puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, y gracias porque sabemos que esta palabra va a hablar a nuestras vidas hoy conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. El Espíritu Santo trae revelación de Dios a nuestras vidas. Nosotros no pudiésemos tener una revelación de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia. Así como el espíritu del hombre conoce lo que hay dentro de él, el Espíritu Santo conoce lo que hay en Dios. Y el Espíritu Santo nos revela todo lo que es de Dios. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros conocemos que somos salvos. Empezamos a entender la palabra de Dios. Antes, cuando no conocíamos al Señor, qué difícil era entender la palabra de Dios. Qué difícil era comprender las cosas de Dios. Se nos hacían tan difíciles. Las mirábamos como cosas absurdas, como algo que no tenía relación con nosotros, porque no teníamos el nuevo nacimiento, porque no habíamos experimentado el cambio de vida de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero todo lo que sucede en nosotros, desde que venimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, todo lo que sucede en nosotros empieza a ser una obra del Espíritu Santo. Él nos empieza a revelar todas las cosas y empezamos a conocer a Dios.
Qué bueno que es el Señor, que a través de su Espíritu nos revela todo lo que necesitamos conocer. Amén. Ahora, la Biblia nos dice en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas esas cosas que el hombre jamás podría entender, que ojo no vio, ni oído oyó, ni tampoco subieron al corazón del hombre, todas esas cosas nos las revela el Espíritu Santo, y Dios nos la ha preparado para nosotros. Por eso el hombre cristiano, la mujer cristiana, se vuelven extremadamente sabios por el Espíritu Santo. Y entienden cosas que a otras personas les cuesta entender. Cuando hablamos de la vida eterna, de la vida futura, nosotros lo entendemos claramente. Es como que estuviéramos viviéndolo en ese momento. Nuestra imaginación lo ve. Vemos el cielo, las calles de oro, los ángeles. Imaginamos esa vida y estamos seguros que es así. Sabemos que va a suceder porque Dios lo ha dicho y esa es la verdad. Pero toda esa revelación la trae el Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestra mente. Porque nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y la revelación fluye. Y el Señor nos muestra todas esas cosas. También nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender claramente la diferencia entre el bien y el mal. Podemos entender claramente la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Porque el Espíritu Santo nos trae esa revelación dentro de nosotros. Si usted quiere hacer algo malo, el Espíritu de Dios está allí para decirle: no, eso no agrada a Dios. Y cuando usted hace algo correcto, algo que es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está allí para traer gozo y para traer paz a su corazón, porque Él viene a mostrarle todas esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por esa razón, el Espíritu de Dios viene a formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Hay personas que no entienden por qué los cristianos cambian. Es porque no pueden ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de una religión, no se trata de venir a la iglesia, de venir a los cultos solamente. No se trata de ser miembro de una congregación. Aquí se trata de que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, habite dentro de nosotros y nos revele todas las cosas de Dios. Cuando abrimos la Biblia, el Espíritu Santo nos empieza a revelar las cosas de Dios. Cuando oramos, el Espíritu Santo viene y nos revela cosas que son del corazón de Dios. A veces tenemos sueños, tenemos visiones, a veces recibimos palabras audibles, a veces recibimos convicciones en el Espíritu. Todo eso son métodos o formas como el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Muchas cosas que recibimos ni siquiera las habíamos imaginado. Sin embargo, cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, son reveladas a nosotros de una manera espiritual. Es algo maravilloso realmente, porque Dios ha preparado esto desde antes de la fundación del mundo para nosotros, los que somos sus hijos, los que amamos a Cristo. Tenemos sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo. Las cosas se hacen comprensibles para nosotros. Nos dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios que está en nosotros y que lo hemos recibido del Señor, Él nos anhela celosamente. Él nos enseña.
En el verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no ha recibido cualquier espíritu. Desde que aceptó a Cristo, usted recibió el Espíritu de Dios, para que usted sepa lo que Dios ya le ha concedido. Nosotros leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y sabemos que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo nos revela que ser pobre en espíritu significa ser humilde, aceptar la palabra de Dios, aceptar el consejo de Dios, y nuestro corazón se vuelve humilde porque entendemos que eso le agrada a Dios. Y nos dice el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el Espíritu Santo viene entonces y nos revela la mansedumbre y nos ayuda, y empezamos a vivir en mansedumbre, a tener el control sobre la ira, sobre el enojo, porque el Espíritu de Dios está renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida. Antes llenos de orgullo, ahora llenos de humildad y de la presencia de Dios. Antes llenos de enojo, ahora llenos de mansedumbre. Antes llenos de injusticia, ahora con hambre y sed de justicia. Antes en peleas, en pleitos, ahora como pacificadores, porque el Señor envía el Espíritu Santo para que conozcamos todo lo que hemos recibido de parte de Dios, y nos está transformando. Nos dice también este pasaje en el verso 13: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo cambia en nosotros. No solamente cambia nuestra mente, no solamente cambia nuestro corazón, sino que cambia nuestras palabras. Y toda palabra negativa empieza a cambiarse en una palabra de fe, en una palabra de esperanza, en una palabra de confianza de que Dios va a obrar a favor de nosotros. Y toda palabra de maldición se cambia a una de bendición. Y toda palabra que sea ociosa se cambia a palabras que sean de edificación. Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros y toma control de nuestro corazón y de nuestros labios, para que aún nuestras palabras glorifiquen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso viene el Espíritu de Dios a nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en su corazón? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en sus vidas que fluye? Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Qué hermoso es saber lo que Dios nos ha concedido. Y cuando una persona ya tiene su boca, sus palabras, sus labios totalmente bajo la dirección del Espíritu, entonces lo que habla son palabras de sabiduría. Mire lo que dice el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor nos da una sabiduría tremenda. El Señor nos da una capacidad, un entendimiento. Entonces, sus palabras se convierten en fuentes de bendición. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en su corazón el Espíritu Santo está rebosando, porque usted lo busca, porque usted pasa tiempo de oración, porque usted lee la palabra, porque usted quiere tener comunión cada momento con Dios, todo eso sale entonces por sus labios. Y toda palabra maldiciente se va, y toda palabra de acusación o toda palabra de contienda se va, y sale a través de sus labios la palabra de sabiduría
Dios, aleluya. La palabra que edifica, la palabra que trae consuelo, la palabra que llena de bendición la vida de todos los seres que nos rodean. Y es ahí, mi amado hermano, cuando usted empieza a hablar la sabiduría de Dios. La lleva a su casa, a su esposa, a sus hijos, la lleva a su trabajo. Lleva esa sabiduría de Dios. Sus palabras están llenas de autoridad y de poder. Sus palabras están llenas de esperanza y de fe. Porque usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque usted es un templo del Señor. Debemos abandonar toda palabra ociosa, toda palabra necia, toda palabra que no edifica, toda palabra que causa contienda. Tenemos que renunciar a eso, porque nosotros ahora recibimos lo que Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo, y eso va con palabras de bendición y de edificación. ¿Cuántos de ustedes están pidiéndole al Señor que los llene cada día de su Santo Espíritu? ¿Y cuántos quisieran que el Señor cambie su manera de hablar? Muchas veces nuestra lengua comete muchos pecados, muchos errores, porque hablamos a veces por impulsos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos la sabiduría que proviene de Dios. Hablamos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del mismo corazón de Dios, que el Espíritu Santo nos revela. Y es tan importante que Dios tome el control de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestras palabras, para que el nombre del Señor sea glorificado. Si me acompaña un momento al libro de Santiago, vemos ahí el peligro que existe cuando una persona no está llena del Espíritu Santo y entonces empieza a hablar palabras de acuerdo a su propio deseo, a su propio corazón. Y esas palabras hacen que la persona caiga en pecado. Palabras de odio, palabras de condenación, palabras de murmuración, de calumnias. Eso demuestra que el Espíritu Santo, aunque vive en esa persona, aunque esa persona se llama cristiana, esa persona no está permitiendo que el Espíritu de Dios fluya. Y escuche lo que dice este pasaje de Santiago en capítulo 3, donde dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiero que usted entienda, mi amado hermano, esto. La persona que no ofende de palabra es un varón perfecto, porque es capaz de refrenar todo el cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios mora, habita en nuestro corazón y toma el control de nuestra lengua, no ofendemos de palabra. Nuestras palabras están llenas de sabiduría y están llenas del Espíritu de Dios. Dice claramente la palabra del Señor que toda persona que no ofende en palabra, ese es un varón perfecto, que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Si refrena la lengua, puede refrenar cualquier otra cosa. Y la lengua es refrenada cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios y está llena de la presencia del Señor. Pero cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, la lengua a veces lo traiciona. Y hay problemas. Mire qué peligrosa que es la lengua. Dice aquí en el versículo 3: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. También las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que ese pequeño miembro controla todo el cuerpo.
Y así como un timón controla una nave, la lengua controla a la gente. Y por eso cuando hay murmuración, hay calumnia, hay chismes, hay insultos, hay maldiciones, hay palabras sueces, hay palabras de envidia, eso significa que la lengua está tomando el control. Pero cuando el Espíritu Santo tiene el control de la vida de una persona, el Espíritu Santo controla la lengua. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo es en otras lenguas. El Señor toma el control de la lengua para decir: yo soy el Señor de tu vida. Estoy controlando tu lengua para que tus palabras sean de edificación, sean palabras de bendición, sean palabras que traigan la sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor quiere que nuestra lengua esté llena de bendición. Mire cómo describe la Biblia a la lengua. En el verso 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es un fuego y es un mundo de maldad. Miren eso. La lengua provoca incendios. Cuando no está controlada por el Espíritu Santo, la lengua enciende grandes fuegos y hace enemistades y produce divisiones. La lengua se vuelve en el peor enemigo del ser humano. Es un mundo de maldad, es un fuego. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. Una lengua perversa daña todo el cuerpo de esa persona. Una lengua mala hace que esa persona se vaya causando daño. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar nuestra lengua. Y para eso necesitamos la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el poder para controlar nuestra lengua. La lengua contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Inflamar significa crear combustión. Es como la gasolina. Si usted va a un fuego y tira un poco de gasolina, ¿qué es lo que va a suceder? El fuego se hace más grande. Así es la lengua de maldad. Ella busca algún elemento inflamable y se mete y hace mucho más grande el fuego. Inflama la rueda de la creación. ¿Sabe cuál es la rueda de la creación? El espíritu. La rueda de la creación es el espíritu del hombre. Y la lengua inflama el espíritu del hombre, inflama la rueda de la creación. Pero además dice claramente la palabra del Señor que la lengua es inflamada por el infierno. El infierno sabe que una lengua mala daña el espíritu del hombre. Y por eso el diablo tiene listo demonios con gasolina para tirarle a la lengua de muchas personas, porque la lengua es inflamada por el infierno. Hay demonios que están asignados para que la gente destruya con su lengua y se destruya a sí mismo y destruya la rueda de la creación. Imagínense el peligro que es eso. Pero cuando la lengua está sujeta al Espíritu Santo, entonces el que tiene el control es Dios y el demonio está derrotado, Satanás está vencido, y nuestra lengua glorifica a Dios y habla palabras de sabiduría. Por eso debemos cuidar nuestra lengua. De los peores enemigos que puede tener el hombre, de los más grandes que puede tener, no necesariamente están afuera, puede ser su propia lengua. Eso lo puede destruir a cualquiera.
¿Cómo la Biblia lo describe? Mundo de maldad, fuego. Lo describe como contaminación de todo el cuerpo, como la inflamación del espíritu, como la disposición que existe para ser inflamada por el infierno también. Todo eso es la lengua, cuando no está sujeta al Espíritu Santo. Y el versículo siguiente dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué tremendo, ¿no? El hombre puede domar animales, puede domar bestias. El hombre tiene capacidad para domar muchas cosas, pero lo que no puede domar en su propia fuerza es su propia lengua. Tanta gente que se jacta de tantas cosas, no puede domar la lengua. Puede domar cualquier otra cosa, pero la lengua lo controla para hacer maldad. Mas si tuviéramos una grabadora para que nos tome cada vez que hablamos algo, nos asustamos después si escuchamos eso. Porque mire lo que viene a continuación. Dice la palabra de Dios: con ella, con la lengua. ¿Por qué la describe como fuego, mundo de maldad, como perversa, como llena de veneno mortal? ¿Por qué la describe así la Biblia? Porque la lengua es hipócrita. Mire lo que dice aquí: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ese es el problema de la lengua, que por un lado bendice y por otro lado maldice. Por un lado canta y por otro lado grita. Por un lado dice: ay, qué lindo que eres, qué precioso verte. Y por otro lado dice: no quisiera verlo nunca más a él. Ese jueguito tiene la lengua. Por eso es que la Biblia la describe como peligrosa, llena de veneno mortal. La describe como un mundo de maldad y de hipocresía. Porque con ella se bendice a Dios cuando se está en la iglesia. O se bendice a Dios por las cosas buenas que pueden pasar. Y usted puede pasar, hermano, de bendición a maldición en un momento. Sale de la iglesia y dice: ay, qué lindo, adoré a Dios. Y de pronto pasa un carro, llovió y le tiró agua en todo el vestido. Y en ese momento usted se olvidó de Dios, se olvidó del cielo, se olvidó de la predicación del pastor, se le olvidó todo. Y ese momento le echa una flor tremenda al que va conduciendo el carro. Se le fue todo. Bendijo a Dios y maldijo al hombre que pasó por allí. La lengua es sumamente traicionera. Sumamente traicionera. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Ahora, ¿qué es maldecir? Es decir mal. Es cuando usted habla mal. Usted puede bendecir a Dios y empezar a hablar mal de la gente, de la misma lengua. Y tal vez decimos nosotros: ¿pero por qué sucede eso? Porque la lengua no se doma con el esfuerzo humano. La lengua solo puede ser controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a bendecir. Es decir, que en el momento en que usted sale cantando al Señor y pasa el carro y le echa agua, y usted dice: bendiciones para ti, que Dios te bendiga, porque el Espíritu de Dios está en mí, te bendigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cambia la cosa. El Espíritu Santo tiene el control. El Espíritu Santo de Dios está allí. La lengua no toma el control, toma control el Espíritu Santo. Y glorificamos a Dios, y entonces hablamos sabiduría. La sabiduría oculta, la que está en misterio, la que viene del Espíritu de Dios, la que ningún hombre puede conocer. Y nosotros sí la recibimos porque el Espíritu de Dios la revela en el momento oportuno.
Dios no lo llamó a usted a maldecir, porque usted no es heredero de maldición, sino heredero de bendición. Usted es un heredero de bendición. Ha heredado el cielo, la vida eterna, todas las cosas buenas de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántos dicen amén? No puede proceder de una misma boca bendición y maldición. No puede. ¿Por qué? Porque eso testifica quién está en su corazón. Amén. Y si en su corazón está Cristo, entonces su lengua será un instrumento de Dios para bendición. La palabra de Dios dice: todas vuestras palabras sean con gracia, sazonada con sal, para honrar al Creador y Señor de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los demás. La palabra de Dios también dice: de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Qué importante que es el uso de la lengua. Hermano amado, esta noche le vamos a rendir ese pedacito de carne tan peligroso a la dirección del Espíritu Santo de Dios y decirle: dirígeme, Señor, dirígeme, Señor. Cuando uno quiere referirse a alguien que es muy hablador y muy así murmurador, uno dice: este es un lengua larga. Pero cuando empezamos a hablar que otros son lenguas largas, la de nosotros, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es? Podemos ver la paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos el tronco que está en nuestro propio ojo. Así que, mi amado hermano, en vez de mirar la lengua de otro, empecemos a mirar la nuestra y decir: te voy a poner bajo la dirección del Espíritu de Dios, te voy a poner bajo la sabiduría de Dios, te voy a poner bajo la gracia de Dios. Tú necesitas ser cambiado. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Alábale con todo tu corazón al Señor, porque Él es bueno y Él reina y vive para siempre. Le pregunto: ¿qué decide usted con su lengua? ¿Que de ella proceda bendición o que de ella proceda maldición? Bendición. Si va a adorar a Dios, ¿qué tiene que hacer con la gente? Bendecirla. Por eso el Señor dijo: al que te maldice, bendícelo. Al que te ultraja, ora por él. Al que te persigue, dale de comer. El Señor lo puso así para bendición de nuestras vidas. Ay, pastor, qué difícil que es ser cristiano. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Aleluya, es posible para Dios. Solo Dios lo puede hacer. Por eso necesitamos humillarnos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Pregunta el Señor y dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Si empezamos a hablar bien ante Dios y mal ante los hombres, la fuente que está echando agua dulce y amarga. Pero ¿acaso ustedes han visto una fuente que eche agua dulce y amarga al mismo tiempo? No. Si es dulce, es dulce. Y si es amarga, es amarga. Nosotros somos una fuente de bendición del Señor para la vida de las personas. Usted es una fuente de bendición. Pregunta también: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
¿O la vid puede producir higos? No. La higuera produce higos. La vid produce uvas. Pero no puede la higuera producir aceitunas, ni la vid va a producir higos. Nosotros vamos a producir lo que somos. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a producir palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que glorifiquen a Dios. Ninguna fuente de agua puede dar agua salada y dulce. O está salada el agua o está dulce. Nuestra lengua o es de Dios o no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En esta noche, ¿cuántos quisieran que el Espíritu Santo llene sus vidas y que sus lenguas estén bajo el sometimiento del Espíritu de Dios? Si algún día usted habla algo malo, maldice a alguien, nada saca usted si se pega en la boca. No, el problema no está allí, está más adentro en el corazón. La lengua solo obedece lo que le dicta el corazón. Y el corazón se somete al Espíritu que lo dirige. Si es el Espíritu Santo, el corazón se va a someter al Espíritu Santo y la lengua se somete al corazón. Pero si es el enojo humano, si es alguna influencia de un espíritu malo que quiere que usted hable cosas terribles, eso no está bien. Imagínense a alguien diciéndole, por decir, por ponerle un ejemplo, diciéndole a su padre o a su madre: te odio, no te puedo ver. Ahora pregunte, ¿qué espíritu está hablando detrás de esa persona? ¿Será el Espíritu de Dios? No, es el maligno, es la carne, es algo malo lo que está allí, porque la lengua está siendo tomada por algo malo. Así que de nuestra boca no puede salir maldición cuando somos herederos de bendición. El Espíritu Santo ha venido para revelarnos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas las cosas que ojo no vio ni oído oyó, las que no han subido en el corazón del hombre. Dios la ha preparado para nosotros. Por eso hoy vamos a darle gracias a Dios y decirle: Señor, hoy más que nunca yo te entrego mi corazón y te entrego mi lengua. Y de hoy en adelante mis palabras serán para edificación y para traer bendición a todo aquel que se ponga delante mío. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Pónganse de pie, mis amados hermanos. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe a Dios con todo su corazón. Más fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Más fuerte ese aplauso para Jesús. Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Él vive para siempre. Quiero que por favor todos levanten su mano. El Señor ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Y Dios va a seguir hablando en estos días. Mañana vamos a ver la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Cómo obra el hombre natural y cómo obra el hombre espiritual. Y yo quiero que usted escuche esa enseñanza porque le va a cambiar la vida. Usted es un hombre espiritual, usted es una mujer espiritual. Es verdad que somos de carne y hueso, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Levante sus manos y adoremos al Señor. Padre Celestial, Señor, en esta noche hemos recibido tu palabra. Tu palabra nos ha enseñado que cosas que ojos no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman, y las ha revelado a través del Espíritu Santo. Lo profundo de Dios ha sido revelado por el Espíritu Santo. Así como el espíritu del hombre escudriña lo que hay en el hombre, el Espíritu de Dios escudriña lo que hay en Dios.
Y ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón para poder declarar con nuestros labios que Dios es nuestro Señor. Y nuestra boca es la que da testimonio de que Cristo vive en nuestro corazón. Por eso tu palabra dice que un varón perfecto es aquel que es capaz de refrenar su lengua y por ende todo su cuerpo. Permítenos ser obedientes a ti, Padre mío. Perdónanos todas las veces que usamos esta lengua para maldecir, hablar mal de tu creación. Perdónanos las veces que calumniamos, que murmuramos, que mentimos, que engañamos. Perdónanos esta lengua tramposa que nos hace caer a veces en pecado. Perdónanos, Señor. No queremos ser esclavos de nuestra lengua. Queremos ser esclavos del Espíritu de Dios. Y que nuestros labios hablen la verdad, hablen lo que es de edificación para cada persona, Padre amado. Que nuestras palabras sean puras, que nuestras palabras sean rectas, que nuestras palabras estén con el sello de la integridad, de la justicia, de la verdad. Padre mío, y llenar a todas sus vidas, porque ahora están vacíos. Tal vez tienen dinero, pero están vacíos en el corazón. Tal vez tienen una casa, pero siguen vacíos en el corazón. Tal vez tienen muchas cosas, pero su corazón está vacío. Tal vez lograron éxito en su trabajo, pero no hay esa tranquilidad de haber obedecido al Señor en su tiempo.